Vamos a ver hoy un abordaje específico para esquizofrenia y daremos lugar, no quiero llevarles mucho tiempo, quiero escucharlos a ustedes, a preguntas sobre el final del mismo. ¿Sí? Va a empezar a disertar Cristian Garay, que es doctor en psicología de la UBA, profesor adjunto de clínica psicológica y psicoterapia también de la UBA, es un terapeuta certificado de la Asociación Argentina de Terapia Cognitiva y también es miembro de la Society for Psychotherapy Research. Cristian. Bueno, no sé si escuchan por el ruido que hay afuera. ¿Se escucha más o menos? Sí. Bueno. Vamos a callar a las masas. Hacer el intercambio. Bueno, un poco... primero y principal quiero agradecer a Germán por la invitación a participar en esta mesa, agradecer a Gabriel por la amable presentación. Me gusta que todavía me sigan diciendo joven, creo que se sigan pasando unos años más, esperaremos. Y bueno, un poco la idea de hoy es presentarles, yo voy a presentar algunas dificultades que me parecía interesante aportar al debate sobre terapias cognitivo-conductuales para los pacientes psicóticos, para los pacientes con esquizofrenia, pacientes psicóticos, en general el espectro de la esquizofrenia, digamos, algunos, vamos a ver ahora un poco los estudios que existen y cómo se define esta población, ¿sí? En principio podemos decir que, como características generales, la terapia cognitivo-conductual se desarrolló para los trastornos psicóticos como una traslación un tanto directa de lo que se hacía con pacientes con ansiedad y depresión, ¿sí? Fundamentalmente en el Reino Unido se fueron realizando los primeros desarrollos y podemos decir que alrededor del año 2000 ya contábamos con una gran cantidad de estudios y cuando esto empezó a ocurrir, Aaron Beck, digamos que se mostró muy interesado en todo esto y dijo haber sido el primero en plantear una terapia cognitiva para los pacientes psicóticos, citando un estudio que publicó de caso único en el año 1952, ¿sí? Fecha de la clorpromacina, fecha de la publicación de Isaac, fecha importante para la psicoterapia, para la psicofarmacología. Bueno, en ese año Beck, es cierto, publicó un artículo donde trabajaba las ideas delirantes de un paciente, época del posguerra, macartismo, Guerra Fría. En Estados Unidos había un veterano de guerra que se sentía que la CIA, o bueno, sus ideas delirantes eran que la CIA lo perseguía, que lo monitoreaba, que ponía micrófonos en su casa. Ojo que en la época del macartismo hay que ver si esto era realmente delirante o no, porque había mucha persecución ideológica, ustedes saben lo que ocurría en ese contexto. Pero la verdad es que ese trabajo es previo a la existencia de la terapia cognitiva. O sea, en el año 1952 la terapia cognitiva como tal no existía. Beck era psicoanalista en esos momentos y era uno de los psicoanalistas que estaba realizando investigación para darle apoyo empírico a las afirmaciones del psicoanálisis en general. Un poco yo pongo en broma esto del Sigmund Syndrome, por esto de, ¿se acuerdan por ahí los artículos de Freud sobre la historia del movimiento psicoanalítico, donde él se reivindicaba como un único y pionero luchador en contra de todas? Bueno, pues Beck también con esta cosa de yo fui primero, etcétera, etcétera. Pero lo real es que las terapias cognitivo-conductuales para los pacientes psicóticos se empezaron a realizar a partir del año 2000, podemos ubicar una fecha donde ya teníamos un cuerpo de evidencia a favor de estas intervenciones, ¿sí? Nosotros hicimos una revisión con Eduardo Keegan, en el año 2007 la publicamos hasta el 2006 y después hicimos otra más reciente donde incluimos artículos hasta el 2016 donde encontramos, de acuerdo a nuestros criterios de inclusión-exclusión, en los últimos años unos 15 estudios aleatorizados, ¿sí? De intervenciones que con una modalidad clásica de la terapia cognitiva, podemos decir, de cuestionamiento socrático de las ideas delirantes, de puesta a prueba de las afirmaciones de los pacientes, digamos, con los métodos que por ahí los que no están familiarizados con la terapia cognitiva consisten en una especie de debate racional sobre el contenido de los pensamientos, ¿sí? ¿Escuchan? ¿Sí? Entonces un poco, yo no me escucho, necesitaría los dedos, no tengo retorno, como dirían en televisión. Entonces, un poco estos trabajos, digamos, dan cuenta, digamos, podríamos sostener un cuerpo de evidencia importante respecto de la terapia cognitiva de la
esquizofrenia. Ustedes acá ven los estudios, no tengo punteros, pero bueno, acá en estos números están los seguimientos bastante interesantes, de hasta 60 meses, ¿sí? O sea, evaluando las recaídas. Pero bueno, los resultados que están allá a la derecha, van a ver que no en todos los casos muestran una superioridad de la TCC sobre los grupos de control. Y entonces empezó como a moderarse, o sea, un poco lo que ocurre con muchas intervenciones. Los primeros estudios dan muy a favor, estas generales porque los realizadores de los primeros estudios son los desarrolladores de los modelos, y luego empiezan a declinar, ¿sí? Como que conforme empiezan a hacerse estudios replicados por investigadores independientes, empiezan a perder estas cuestiones de conflicto de interés, empiezan a perder peso, y bueno, el entusiasmo inicial empieza a decrecer. Entonces no fue tan bueno lo que encontramos en esta última revisión como en la primera del año 2007. Sin embargo, la terapia cognitivo-conductual de la psicosis se encuentra muy recomendada por todos las guías clínicas, los consensos de expertos. Ustedes van a ver que guías clínicas prestigiosas como las del National Institute for Clinical Excellence, las guías también de la American Psychiatric Association, también bueno, el Royal College of Psychiatrists, o sea, todas instituciones con mucho prestigio recomiendan estos tratamientos para los pacientes con esquizofrenia. Incluso lo que sería la guía de NICE recomienda que todo paciente con esquizofrenia debe recibir terapia cognitivo-conductual en su última versión del año 2014. La última actualización hacia todos los pacientes con esquizofrenia. Esto hizo que realmente hay un programa en el Reino Unido que es el de mejorar el acceso a los tratamientos psicológicos por parte de la población. Entonces ese programa seguía por estas normativas, estos lineamientos, digamos, del NICE, y la consecuencia de esto fue que se tuvo que formar un montón de gente en terapia cognitivo-conductual de la psicosis, ¿sí? Entonces esto dio lugar a un gran revuelo, o sea, una gran cantidad de recursos económicos para que muchos profesionales se formaran y para que los pacientes en definitiva recibieran lo que se consideraba el mejor tratamiento psicológico para esta población. Entonces acá podemos decir que nuestros amigos, la familia Beck, se encontraban muy felices, muy contentos. En todas las charlas, hablando de la terapia cognitivo-conductual de la psicosis, ¿sí? Era como el tratamiento ideal para los pacientes psicóticos, y bueno, no paraba de mencionar esto. Y sí, todos los grupos de entrenamiento, bueno, yo cuando fui a hacer el entrenamiento en Filadelfia, siempre que alguien traía un caso de psicosis era lo que más le interesaba. Ansiedad y depresión no era tan interesante, entonces si alguien comentaba un caso así, pasaba al frente y tenía su fotito dialogando con él, haciendo el roleplay, etc. Era como, digamos, una cosa que entusiasmó mucho, y tiene de hecho un libro publicado, publicó varias revisiones, pero todo esto estaba muy bien hasta que empezaron a surgir revisiones independientes, ¿sí? Un poco, acá vamos a ver una de las primeras del año 2007, que empezó a complicar las cosas, porque bueno, esta revisión lo que hizo es relacionar los resultados de las investigaciones con el rigor metodológico de las mismas, ¿sí? Ver si había, si las investigaciones más rigurosas mostraban los mismos resultados que las menos rigurosas. Diseñaron una escala de calidad clínica, calidad metodológica de los estudios, la aplicaron con una serie de aspectos, más allá del consenso de los clinical trials conocidos, sino empezaron a poner mirada en algunas cuestiones bastante centrales que voy a tratar de mencionar, y vieron que en estos estudios, aquí está la escala CTAM, es la sigla, ¿sí? Es Clinical Trial Assessment Measure, es una medida de la calidad de los estudios o de los ensayos clínicos, y van a ver que el número, que da esta escala está hacia la derecha y a la izquierda ven el año de publicación. Y fíjense que conforme avanzan los años, van a ver que aplicando esta escala hay como variabilidad. Si una sola cumplió todos los requisitos, que es esta de Lewis, que es un estudio bastante grande, porque bueno, tiene que ver con el tamaño de la muestra, tiene que ver con la asignación al azar en la evaluación, sobre todo, que es un punto crítico que vamos a mencionar. Y empezó como a ver que cuanto más riguroso, se empezó a mostrar, se documentó bastante bien con este trabajo, que cuanto más riguroso es el estudio de investigación, más modestos son los resultados, ¿sí? Entonces empezó a haber una sospecha si no había una manipulación de los datos por parte de los investigadores,
que por supuesto los desarrolladores de modelos o los docentes implicados en el programa, por ejemplo este de mejorar el acceso a los tratamientos psicológicos, se benefician mucho de que un tratamiento que ellos enseñan y diseñan esté muy recomendado por prestigiosas guías, ¿sí? Entonces, ahí ya empezó a haber como un pequeño cuestionamiento a este, digamos, importante lugar de la CBT, de la esquizofrenia o de la psicosis. El otro punto importante fue la revisión que publicó el Cochrane Group. Ustedes saben que el Grupo Cochrane es independiente, digamos, no es del Estado. Pueden participar cualquiera de nosotros en una revisión, lo que pasa es que bueno, hacer la revisión es un trabajo enorme, pero cualquiera de ustedes se puede loguear, se puede incluir y puede participar en alguna revisión sistemática. Y lo que hacen es revisiones sistemáticas de distintos problemas de salud. Y un poco una revisión los autores compararon la terapia cognitivo-conductual con otras intervenciones psicológicas. Y la conclusión de esta revisión, bueno, hacen como un filtro de acuerdo a los criterios que se ponen para incluir los estudios, 20 estudios de 32 publicaciones, y la conclusión que sacaron estos revisores fue que los estudios son de calidad limitada, las muestras son pequeñas, y cuando se compara la TCC con otros tratamientos psicológicos, psicoeducación, intervenciones familiares, entrenamiento de habilidades sociales, intervenciones psicodinámicas incluso, no hay una superioridad claramente demostrable de las TCC sobre estas otras intervenciones psicológicas. Entonces esto fue un gran golpe para el reinado de Beck, digamos, y su familia. Miren que tiene esta cosa de, no sé por qué pasa esto, de Freud y su hija Ana Freud, Jacques Lacan y su hijita Judith Lacan, casada con Jacques Miller acá, y bueno, Beck, esta especie de negocios familiares que se arman en la profesión, ¿no? Y bueno, hay un fuerte cuestionamiento a ese tema. Como conclusión, ¿no? Hay evidencia de la superioridad de la TCC para la psicosis, la TCCP, sobre otros tratamientos psicológicos. Gran golpe para estas afirmaciones y se generó ahí un problema muy grande por las recomendaciones que les mencionaba en el NICE, ¿sí? Esto está publicado en el año 2012, creo que es, ¿sí? Pero más o menos estamos hablando de 2012, 2014, los años en donde todo esto empezó a pasar. Entonces acá unos autores, entre los cuales está Peter McKenna, Keith Loss, del cual vamos a hablar un poquito, publicaron otra revisión. Y, dado todo esto que estamos hablando, prestaron especial atención al posible riesgo de sesgo en las revisiones previas y en la publicación de estudios, ¿no? Hicieron una revisión muy amplia y acá está la clave, por ahí que creo que desde el foco de la discusión, de 90 estudios que encontraron, 90 publicaciones en realidad que encontraron, excluyeron 40 por las razones que ahora vamos a ver y solo se quedaron con 50 estudios. Un cuerpo de estudios bastante considerable, así, para una intervención psicológica en la esquizofrenia. Las conclusiones de estos autores fue que el efecto terapéutico referido a los síntomas psicóticos, los síntomas que miden escalas como la PANSS, ¿sí? Síntomas claros de la esquizofrenia, alucinaciones, delirios, desorganización comportamental, síntomas negativos, se encontró como en un rango pequeño, ¿sí? O sea, el tamaño de efecto fue cercano a 0.3, que no es un tamaño considerable, se considera como un tamaño de efecto bajo, ¿sí? Y cuando los estudios hay un debate bastante importante, los evaluadores, quienes evaluaban a los pacientes durante el estudio, en muchos estudios estos evaluadores sabían quién había recibido terapia cognitivo-conductual y quién estaba en el grupo control. No había un enmascaramiento como para que los evaluadores fueran ciegos. Gran problema metodológico. Esto es lo que plantean estos autores como la principal fuente de sesgo. Si nosotros sacamos los estudios que no tienen evaluadores ciegos, el tamaño de efecto se reduce aún más, ¿sí? O sea, más modesto es todavía. Entonces acá uno de los integrantes de esta revisión, que es Loss, publicó, dio una charla, ¿sí? En el British Psychological Society, que la pueden ver, está completa en YouTube, ¿sí? Está publicada, el que esté interesado, no está subtitulada, pero es en inglés británico que se entiende bastante, en donde realmente es una crítica devastadora, ¿sí? Es terrible. También la pueden leer publicada en Mental Health Today, y es tremenda porque uno lee, incluso una de las filminas que yo pongo que él presenta en su charla,
habla de la tumba de los tratamientos de la esquizofrenia, donde pone, por ejemplo, el psicoanálisis, la terapia de coma insulínico, incluso critica mucho a los fármacos por el tamaño del efecto. Vieron, hay muchos estudios sobre la efectividad de los fármacos antipsicóticos, no tanto la eficacia en el contexto de investigación, donde sí está demostrado, sino su traslación a contexto clínico. Y pone acá la CBT para la psicosis también, acá en la tumba de los tratamientos que como quedan muertos, no están fracasados. O sea que muy malas noticias, como que la terapia cognitivo-conductual de la esquizofrenia estaba muerta, ¿no? Y los puntos principales de su crítica son la ausencia de evaluadores ciegos, esto que mencionábamos recién, el bajo o incluso nulo tamaño de efecto en los estudios que sí incluyen evaluadores ciegos. Él también, otra filmina que no les voy a mostrar para no aburrirlos, muestra que es cercano a cero en los estudios que sí tienen evaluadores ciegos. Y una cosa importante es la no declaración de intereses por parte de los investigadores. O sea, no declaran que hay un conflicto entre su interés porque el resultado sea positivo y su interés en la investigación científica. Entonces ahí también, por eso el título de la charla de Kate Bloss, que es Politics and Science in CBT for Schizophrenia, como que es política o ciencia, digamos, como si política en el sentido de más de marketing, ¿sí? De promoción de un interés de los investigadores. Entonces, la verdad que esto fue como bastante escandaloso, ¿no? Incluso cuestiona en la charla que los integrantes de la comisión de NICE para recomendar la terapia cognitiva a los pacientes psicóticos recibían, digamos, después un beneficio de esto, porque estaban muy involucrados en la capacitación de profesionales. Y en el Reino Unido, ser quien forma a los profesionales que van a desarrollar después el tratamiento en la trinchera, podríamos decir, no es una cosa menor, ¿sí? O sea, un ascenso importante, digamos, y un movimiento de dinero también importante, si no se cobra poca plata por eso. Esto a mí me interesa plantearlo porque, bueno, yo como psicólogo vengo de una facultad donde siempre se critica los estudios farmacológicos por la influencia del dinero y de los intereses, y nunca se critica los estudios psicológicos, y los estudios psicológicos también tienen intereses económicos, aunque sean más modestos, porque no son negocios que muevan tanto dinero, también hay realmente la influencia de intereses económicos, a veces incluso narcisistas, ni siquiera muy económicos, pero también está eso. Entonces realmente esto, por ejemplo, es una publicación que se plantea así más o menos en estos años, 2015, a partir de toda esta cuestión, donde Neil Thomas plantea, bueno, realmente qué es lo que está mal en la terapia cognitivo-conductual de los pacientes psicóticos, ¿sí? Y dio lugar esto un debate en los famosos Mosley Debates, los debates de Mosley, ¿sí? Que se realizan en el Instituto de Psiquiatría, Psicología y Neurociencia del King's College en Londres, donde aparecieron, digamos, o sea, estos debates se realizan 3 veces al año, están disponibles en la web si los quieren escuchar, se meten en la página que, a ver si, creo que las puse por acá, ahora si en alguna filmina está, ustedes entran y pueden escuchar el debate completo, muy interesante, ¿sí? Los debates estos se hacen abiertos a la comunidad, van como, o sea, hay expertos que exponen a favor o en contra de la afirmación, por ejemplo en esto fue si la terapia cognitiva conductual de la esquizofrenia de la psicosis ha sido sobrevendida, ¿sí? Esa era la afirmación, y hay quienes defienden esa idea y quienes la atacan, 2 expertos y 2 expertos en general que defienden o atacan la idea, ¿no? Esta tuvo lugar el 2 de abril de 2014, ninguna referencia a las Falklands o Malvinas, no tiene que ver con eso, fue esa fecha. Y David Kingdon, que es uno de los muy involucrados en lo que serían los desarrollos de terapia cognitivo-conductual de la psicosis y muchos estudios, planteó como una respuesta a todo esto que estamos hablando. Porque los otros autores esencialmente propusieron las razones por las cuales habría sido sobrevendida que mencionamos antes, ¿no? La ausencia de valores ciegos, todas estas cuestiones metodológicas. David Kingdon respondió a todo esto que el metaanálisis que les mencionaba limitó, o sea, hizo esta exclusión, por eso yo les marcaba, de los trabajos que no tenían evaluadores ciegos de una manera poco clara, como que empieza a cuestionar ese punto. Y dice que en realidad muchos de los autores que no habían, vieron, cuando se hace un metaanálisis hay que escribirle a los autores y pedirles información sobre el estudio, porque se necesita información que no está en la publicación en general. Y a muchos autores se les escribió, algunos respondieron y otros demoraron en responder, respondieron más tarde y por eso no los incluyeron, ¿se entiende? Entonces ahí había como una intencionalidad también de los críticos en dejar afuera, o sea, ven como el conflicto aparecía.
Entonces esto que los plantearon en la publicación como inciertos, después realmente habían tenido enmascaramiento, y en algunos casos era como, por ahí no era del todo claro, pero estaba. Y además también plantea que los estudios que se incluyeron tienen metodologías muy distintas, plantean pacientes con sintomatologías distintas y usan escalas y medidas diferentes. Entonces también extraer conclusiones a favor o en contra es bastante difícil. También plantea que el tamaño de 0,3 es similar al de los nuevos fármacos comparados con clozapina. Acá está toda la discusión de la TCC comparada con los fármacos, algo que no se había planteado inicialmente. En los primeros estudios siempre era complementaria al tratamiento farmacológico, pero después se empezó a plantear como una opción para pacientes que por alguna razón no pudieran tomar o que no quisieran tomar fármacos. Por eso, eso lo plantea como complementario, pero también esta cuestión. Y un poco lo que van a desarrollar mis colegas, seguro que nuevas formas de intervención de la familia, de las terapias cognitivo-conductuales están siendo desarrolladas y evaluadas en este momento. De este debate, en este debate participa todo el mundo y se vota, ¿sí? La gente participa, cualquiera que cruza por ahí y dice, bueno, no tengo nada que hacer, voy a entrar a ver qué se debate hoy, y escucha. Y votan a favor o en contra, ¿sí? Entonces, hacen una votación antes, ¿sí? A favor o en contra de que fue sobrevendida. Fíjense, 83-87, estaba parejito, pues un montón de gente indecisa. Había 230 participantes. Y la votación en contra. La votación posterior al debate, ¿sí? Y en la votación posterior al debate se vio que cambió bastante esto. La gente parece que resultó más convencida por lo que decía David Kindle que por lo que decían los críticos, ¿no? Campeón, fíjense, ganamos, la TCC ganó, sobrevivió al Mosley Debate. Varias personas se fueron durante. Acá todo lo que les decía, esa es la página donde está disponible si quieren escuchar el debate, que está en inglés, pero es bastante claro, es bastante accesible. Así que un poco esto es lo que yo les quería plantear. Quería mencionar también este estudio publicado en Lancet, que hay que ver con estas cuestiones de que sea el NICE, que sea Lancet, revistas súper prestigiosas, súper exigentes donde se publican, como un criterio de verdad, ¿sí? Que no tomar eso como criterio de verdad, sino insistir en poner la lupa en cómo está hecho el diseño. Porque en este estudio, por ejemplo, se plantea, en este estudio participan todos estos autores que estaban puestos en el banquillo de los acusados, que están liderando, reciben subsidios para las investigaciones y a su vez para la formación y capacitación de profesionales. Y en este estudio, lo interesante es que empezaron a poner los conflictos de intereses en todo lo que hacen, relacionado con la formación. O sea, que no solo conflicto de intereses es que alguien trabaja para un laboratorio, sino también que recibe indirectamente un beneficio por estas cosas. Y aún así, acá se plantea que reduce los síntomas de la esquizofrenia, evaluados con la PANSS y con distintas medidas. Es un estudio bastante reciente. Y finalmente, como para ir cerrando, ya les dejo tiempo a los colegas, un artículo que está en prensa actualmente en relación a la defensa de todas estas críticas que fue recibiendo la TCC de la esquizofrenia. Ahí pueden encontrar un poco los argumentos de los acusados, podemos decir. Así que como para cerrar, simplemente lo que quiero decir, ¿estamos bien? ¿Sí? La discusión, un poco me parece que lo esencial es justamente plantear que la crítica y el debate, son esenciales en la fundamentación científica de la TCC o de cualquier intervención psicológica, y que es bastante relevante este debate, porque si no, la investigación termina siendo como una especie de aspecto, como un atributo de marketing o algo así, no realmente el objetivo que tiene que cumplir, ¿no? ¿Para qué investigamos tanto si al final está todo tan relativizado? Existen alrededor de 20 metaanálisis de terapias cognitivo-conductuales de la psicosis, y son estos dos, los de Cochrane y el que les mencionaba antes de George, son los que dan malos resultados. O sea, hay muchos metaanálisis a favor, que habría que examinar también. A veces se hace esto de mega-análisis, revisión de todos los metaanálisis. Y lo importante es que el debate se centra fundamentalmente en cuestiones metodológicas, no en cuestiones teóricas o filosóficas de los modelos, ¿sí? Porque realmente no se le presta tanto atención a si es convincente el argumento. Es como, uno puede presentar un argumento muy convincente, pero si después esto no es reflejado en los estudios donde se ve si funciona lo que uno argumenta, realmente esto pierde validez. Entonces, es también interesante destacar esa cuestión, y también destacar que el conflicto de intereses
como algo que se tenga que declarar en las publicaciones en psicología, es algo que se está incrementando más recientemente, y la inclusión de valores ciegos también como parte de las metodologías de los ensayos clínicos controlados. Así que bueno, eso era lo que quería traer un poco para conversar. Muchas gracias. Bueno, gracias Cristian. Excelente presentación, puesta al día. Para que nos tornemos más escépticos, ustedes ven que no solamente el campo de la industria farmacéutica hay intereses. Claro, si uno piensa cuándo se asignan los grants, y bueno, hay interés también en juego cuando se estudia psicoterapia. Y otro detalle, los debates Moxley no se hacen abiertos, pero se imaginan que no participan en general. Quienes van ahí son gente interesada en el tema, ¿sí? No son opiniones sencillas. Bueno, Juan Pablo Coletti, ¿sí? Director de CATC, licenciado en Psicología, exponente fundamental de la tercera ola, nos va a hablar un poquitito de qué nuevas propuestas podemos contemplar, ya que si la evidencia no nos es a favor, veamos a ver si podemos incluir nuevas aproximaciones válidas para el fenómeno de esquizofrenia y psicosis. Buen día. Cuento que yo soy un psicólogo clínico básicamente, y toda mi experiencia y mi conocimiento se centra, ¿sí?, en la clínica. Estoy al tanto de la evidencia, pero digamos, mi expertise está en la clínica esencialmente. Y la idea en esta presentación es poner un poquito en contexto de cuáles son estas perspectivas que se abren frente al abordaje de la psicosis, ¿sí? Que entran en el marco de las llamadas terapias de tercera generación o tercera ola, posiblemente las hayan escuchado, sido terapias contextuales. Esencialmente me voy a centrar en una de esos modelos de psicoterapia, que es la terapia de aceptación y compromiso, ¿sí?, que es un modelo que busca alterar, ¿sí?, un patrón de respuestas rígidas, ¿sí?, frente a las experiencias internas con funciones aversivas, ¿sí? Entonces, digamos, la idea es justamente generar flexibilidad psicológica. Digamos, lo que intenta es promover un repertorio conductual flexible, ¿sí?, frente al sufrimiento psicológico. Este vendría a ser como el objetivo del modelo, ¿sí? Aprender a responder de un modo diferente frente a la experiencia dolorosa. Entonces uno lo podría como derivar rápidamente a ¿qué hace? ¿Promueve el masoquismo? No lo promueve, ¿sí? Lo que hace es generar justamente esa flexibilidad, que es una forma distinta de relacionarse con el sufrimiento psicológico. Y por otro lado, el propósito es aprender a actuar, ¿sí?, a responder, ¿sí?, de ese modo flexible frente a la experiencia dolorosa, con un propósito, con un sentido particular, ¿sí?, que es establecer repertorios consistentes con valores personales, ¿sí? La idea es tomar contacto con aquello que genera aversión, que genera rechazo, que genera dolor, como decíamos jocosamente, no por masoquismo, sino con un propósito, con un sentido, ¿sí?, con un norte claro. Y de esta manera aumentar probabilidades, ¿sí?, de identificar y actuar detrás de reforzadores intrínsecos, ¿sí?, es decir, generar acciones plenas de sentido para el sujeto, ¿sí? Reforzadores intrínsecos quiere decir que el solo hecho de comportarse de determinada manera es reforzante, es gratificante, genera ganas de más, ¿sí? Y eso ocurre cuando uno puede identificar valores, ¿sí? Los valores son norte que uno elige para su vida, ¿sí?, que hablan de cualidades que yo quisiera tener para mi vida, ¿sí? Por otro lado, el propósito del modelo es generar sensibilidad del contexto, ¿sí?, donde generar sensibilidad del contexto implica identificar, aprender a identificar las múltiples
fuentes que influencian el comportamiento, ¿sí? Este es un modelo esencialmente conductual, ¿sí? Que ha devenido, digamos, en un modelo contextual, pero lo que busca, pone mucho foco en esto, en intentar identificar y adquirir cierta sensibilidad a cuáles son las variables, ¿sí? Que están afectando mi comportamiento, ¿sí? Porque esto, digamos, aprender a notar, ¿sí? Qué es lo que está influyendo sobre mi comportamiento me permite elegir, me permite generar repertorios flexibles de comportamiento y de alguna manera elegir por aquello que siento importante, ¿sí? Vamos ahora a ver. Y ese comportamiento flexible, ¿sí? Surge en el marco de un contexto particular en el que, digamos, estos son los múltiples factores, elementos o variables que afectan la conducta, ¿sí? La genética, la historia de aprendizaje, el ambiente físico, el lenguaje, la cognición, la biología. Pensar el comportamiento en contexto implica, digamos, tener mucho registro de cuáles son los antecedentes y los consecuentes, ¿sí? Si tenemos un antecedente de una experiencia emocional intensa como podría ser tristeza y el comportamiento es el autocorte, tenemos como consecuencia de ese autocorte una experiencia de alivio, ¿sí? Hay altas chances de que ese comportamiento aumente su probabilidad de ocurrencia en el futuro, ¿sí? Y esto es pensar la conducta en contexto, porque pensándola en estos términos, en términos de aprendizaje, uno puede encontrar que hay sentido, ¿sí? Tiene sentido que una persona se corte en el marco de las consecuencias históricas que ha tenido el haberlo hecho, ¿sí? Y si aparte de cortarme y experimentar alivios, yo experimento, digamos, tengo atención del ambiente, esa respuesta está doblemente reforzada. Hay variables, de nuevo, que están presentes en el ambiente que siguen de alguna manera reforzando y generando condiciones para que este comportamiento se repita en el futuro, ¿sí? Entonces, esa historia de reforzamiento, digamos, ese aprendizaje, esa forma de regulación de la experiencia interna, ¿sí? Que ha generado alivio y atención, en este ejemplo arbitrario que estamos tomando, también la ponemos en un contexto más amplio, que es un contexto cultural, digamos, que de alguna manera transmite ciertos mensajes respecto a cómo responder frente a la experiencia interna. Como por ejemplo, está mal sentir tristeza o un ambiente invalidante que tiende a castigar sistemáticamente la experiencia emocional o tiende a, de alguna manera, transmitir que no es válido lo que estoy sintiendo, ¿sí? También podemos como ver otras variables de vulnerabilidad biológica, donde la vulnerabilidad biológica hace referencia justamente a una sensibilidad particular, ¿sí? Que genera condiciones para una respuesta intensa, una respuesta emocional intensa que tiende a decrecer de un modo mucho más lento que la media.